La lectura de hoy es del Salmo 8. El texto de hoy nos dice que todos los seres humanos debemos alabar y exaltar a Dios, creador de este mundo y del universo, y que Él ha establecido un gran poder contra sus enemigos, incluso de la boca de bebés y niños pequeños. También habla del inmensurable poder, autoridad, sabiduría y gloria de Dios, y explica por qué nosotros, el pueblo salvo de Dios, debemos alabarlo y exaltarlo. Entonces, ¿qué dice? Hoy exploraremos esto y compartiremos la gracia. Primero, nos dice que todos los seres humanos debemos alabar y exaltar a Dios, creador de este mundo y del universo, y de toda su creación. El texto de hoy, Salmo 8, 1, dice: «Cuán majestuoso es tu nombre, oh Señor, Señor nuestro, en toda la tierra. Tu gloria está por encima de los cielos. Oh Señor, Señor nuestro, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos». Aquí, tu nombre y tu gloria se refieren a todas las cosas de este mundo y del universo entero. Es decir, se refieren al sol, la luna y las estrellas en el cielo, la hierba, los árboles y los animales en los prados, las plantas acuáticas, los peces y las ballenas en el mar, a todas estas cosas. Entonces, ¿por qué David se refiere a todas estas cosas como tu nombre y tu gloria? Generalmente, en la Biblia, la palabra nombre indica la existencia, los atributos, el carácter y la obra de una persona. Esto se debe a que todas las cosas de este mundo y del universo entero revelan la autoridad, el poder, la sabiduría y la grandeza de Dios, quien las creó y las moldeó. ¿No es así? Puedes ver muchas estrellas en el cielo, y puedes ver que ninguna choca con otra, sino que gira y sigue su propio camino. Con solo observar la Tierra, podemos ver que orbita alrededor del Sol exactamente una vez al año, siguiendo su trayectoria predeterminada, y que también rota exactamente una vez al día. ¿Qué opinas? Gracias a todo esto, no solo conocemos y sentimos la existencia de Dios, quien la creó y la moldeó, sino que también llegamos a comprender y percibir, en cierta medida, su poder, autoridad, sabiduría y majestad. Romanos 1:20 también dice: «Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa». Porque su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, siendo entendidos por medio de las cosas hechas. Cuando observamos este mundo, el universo entero, creado y moldeado por Dios en el principio, podemos comprender, en cierta medida, su infinito poder, autoridad, sabiduría, majestad y deidad. Así pues, el texto de hoy también se refiere a todas las cosas de este mundo, al universo entero, como tu nombre y tu gloria. En otras palabras, cuando este mundo vea todas las cosas de este universo, llegará a conocer y comprender la existencia, la autoridad, el poder, la sabiduría, la grandeza y la gloria de Dios, quien las creó. Si esto es cierto, ¿por qué creó Dios este mundo, el universo entero y todas las cosas que lo componen? O mejor dicho, ¿cuál fue su propósito? Fue para que este mundo recibiera alabanza y gloria de todas las cosas del universo, y especialmente de nosotros, los seres humanos. Isaías 43, 7 también dice: «Todos los que llevan mi nombre, a quienes he creado para mi gloria, a quienes he formado y creado. Todos los que he creado para mi gloria, a quienes he formado y creado». El propósito de Dios al crearnos a los seres humanos fue recibir gloria y alabanza. ¿Será por eso? David también nos dice en el texto de hoy que todos debemos alabar y exaltar a nuestro Dios. No, todos fuimos creados y formados desde el principio para alabar y exaltar a Dios. ¿Pero qué sucedió? Pero en el jardín del Edén, los humanos fuimos tentados por Satanás, caímos en pecado y nos corrompimos y depravamos. Ahora, estos humanos son tan corruptos y depravados que su inteligencia se ha oscurecido, embotado y estúpido. Como resultado, han caído en un estado de ignorancia, incluso del Dios que los creó y los hizo. No, estos humanos ahora se han apartado de Dios y se han convertido en siervos de Satanás, viviendo a su antojo, destinados a la destrucción eterna. No, están atrapados por Satanás y, en cambio, se oponen, ignoran y desprecian al Dios que los creó y los formó. En segundo lugar, Dios dice que ha preparado poder desde niños y bebés para estos enemigos, o mejor dicho, para dar descanso a estos enemigos ingratos que se han convertido en sus enemigos. El texto de hoy, Salmo 8, 2-3, dice:
De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para silenciar al enemigo y al vengador. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que formaste. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para silenciar al enemigo y al vengador. Aquí, tus enemigos y vengadores, ingratos, se refieren a todos los seres humanos que nos hemos vuelto tan corruptos y depravados desde el jardín del Edén que hemos perdido a Dios y vivimos apartados de Él. Aquí, la palabra silenciar significa descansar, y se usa a lo largo de la Biblia con el mismo significado. En otras palabras, este pasaje significa que Dios estableció el poder que sale de la boca de los niños y de los que maman, para nosotros, los humanos, que nos hemos convertido en sus enemigos. No, para salvarnos, sus enemigos ingratos que constantemente lo ignoran y desprecian, y para darnos descanso. No, Él lo ha preparado. Sin embargo, este es un tiempo profético perfecto, lo que significa que en el futuro, Dios establecerá el poder que sale de la boca de los niños y de los que maman para estos enemigos, ¿no? Para darles descanso a estos enemigos ingratos. Aquí, niños y de los que maman, se refiere al pueblo de Dios que cree en la existencia de Dios y en que Él creó todas las cosas en el universo. Entonces, ¿por qué David compara a este pueblo de Dios con los infantes y los que maman? Esto se debe a que estos infantes y los que maman son muy conscientes de sus propias deficiencias, incompetencias, necedad y torpeza. Por lo tanto, no afirman ni insisten en su propio razonamiento o juicio en todos los asuntos, sino que siguen la guía y las enseñanzas de sus padres. De igual manera, vemos que el pueblo de Dios, consciente de sus propias deficiencias, incompetencias, necedad y torpeza, no se aferra a su propio razonamiento o juicio, sino que vive en obediencia a la guía, las enseñanzas y las exhortaciones de Dios. En otras palabras, los vemos creyendo y siguiendo exactamente lo que dice la Biblia y lo que el Espíritu Santo les revela y les ilumina. En cualquier caso, Dios establecerá el poder que sale de la boca de los niños y de los infantes para dar descanso a los enemigos ingratos y guiarlos al cielo. Entonces, ¿qué sucedió con este pasaje? Mateo 21, 15-16. Cuando los principales sacerdotes y los escribas vieron las maravillas que hacía y a los niños gritando en el templo, «Hosanna al Hijo de David», se indignaron. ¿Oyen lo que dicen estos? Jesús les respondió, «Sí, nunca han leído, de la boca de los niños y de los que maman, ¿perfeccionaste la alabanza? ¿Nunca han leído, de la boca de los niños y de los que maman, ¿perfeccionaste la alabanza?» Este pasaje describe lo que sucedió el Domingo de Ramos, la semana en que Jesús fue crucificado y derramó su sangre. Cuando Jesús entró en el templo, los niños, como si supieran algo, comenzaron a alabarlo, diciendo, «Hosanna al Hijo de David». Aquí, las palabras «Hijo de David» equivalían a confesar, «Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que vino a esta tierra según las profecías del Antiguo Testamento». Los principales sacerdotes y los escribas, al oír esto, interrogaron a Jesús. Porque Jesús no detuvo a los niños en absoluto, sino que pareció reconocerlos. Y este comportamiento se percibió como una blasfemia contra Dios. Se enojaron y preguntaron, «Oigan, ¿no oyen lo que dicen? ¿Por qué los dejan solos? ¿No se dan cuenta de que están blasfemando contra Dios? ¿O acaso son ustedes Dios?». Jesús respondió citando el pasaje de hoy. «Nunca han leído, de labios de infantes y de niños de pecho has perfeccionado la alabanza». Aquí, la palabra, perfeccionar, significa, preparar, y es una traducción de la palabra, establecido, del texto de hoy. En otras palabras, al citar el texto de hoy, Jesús dice que él mismo es el poder, es decir, la alabanza, de labios de infantes y de niños de pecho, como se profetiza en los Salmos. En otras palabras, Jesús mismo es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento, el Hijo de Dios. En otras palabras, Jesús mismo es el poder, es decir, la alabanza, de labios de infantes y de niños de pecho, que vino a esta tierra para salvarnos, a quienes estábamos destinados a la destrucción eterna, para darnos descanso y llevarnos al cielo. Por lo tanto, su alabanza no es intachable, más bien, es perfecta. No, la razón por la que me alaban así es porque Dios les ha otorgado gran gracia. Y como Dios actúa así para cumplir las palabras de este salmo, no hay problema. Así pues, podemos ver que Jesús, en cada oportunidad, testificó y proclamó que era el Mesías y el Hijo de Dios que vino a esta tierra.
¿Pero qué sucedió? Sin embargo, muchas personas en aquel entonces no creían que Jesús fuera el Mesías y el Hijo de Dios que vino a esta tierra según las profecías del Antiguo Testamento. No, este ha sido el caso a lo largo de los últimos 2000 años de historia cristiana, y sigue siendo así hoy. Esto se debe a que se preguntan, ¿cómo pudo Dios Hijo venir en forma humana? ¿Cómo pudo una persona nacer de una virgen mediante la concepción por el Espíritu Santo, sin una relación hombre-mujer? ¿Cómo pudo una persona resucitar y ascender al cielo después de 3 días? Pronto, creen que un nacimiento virginal mediante la concepción por el Espíritu Santo, una resurrección de entre los muertos o una ascensión al cielo son absolutamente imposibles, completamente imposibles. Sin embargo, piensan así porque no creen en Dios en absoluto o ignoran su poder, autoridad y gloria. Por eso David también dice: Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Aquí, la frase hecho con tus dedos enfatiza el poder, la autoridad, la sabiduría y la grandeza de Dios, quien creó este mundo y todas las cosas del universo. En otras palabras, el hecho de que David no diga hecho con tus manos, sino hecho con tus dedos, significa que el poder, la autoridad, la sabiduría y la grandeza de nuestro Dios superan nuestra imaginación, comprensión y juicio humanos. No, el poder, la autoridad, la sabiduría y la grandeza de Dios son cosas misteriosas que trascienden la razón, el intelecto y el sentido común humanos, de hecho, superan todos los hechos científicos modernos. De hecho, nuestro Dios podría crear tantos universos como quisiera. Si Dios movilizara todo su poder y autoridad, podría crear fácilmente decenas de miles, incluso cientos de millones, de universos de esta vastedad. No, nuestro Dios es un Dios diferente de nosotros, sus criaturas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, sus criaturas, comprender y juzgar el poder, la autoridad y la grandeza de este Dios creador? El poder, la autoridad y la grandeza de nuestro Dios creador son tan inmensos que nosotros, sus criaturas, no podemos comprenderlos ni juzgarlos con nuestra propia razón, intelecto o sentido común. Si eso es cierto, ¿por qué David dice tales cosas aquí? La pregunta es, para un Dios capaz de crear miles, incluso miles de millones, de universos tan vastos, el nacimiento virginal de su único Hijo por medio del Espíritu Santo, su resurrección de entre los muertos, su ascensión o la resurrección de nuestros muertos con cuerpos espirituales al final de los tiempos, entrando al cielo y viviendo para siempre, ¿podrían considerarse tales cosas significativas? Al contrario, nuestro Dios es capaz no solo de estas cosas, sino de cosas aún mayores, si así lo decide. Así es, Él no diría, oye, en el principio, creé todo este universo de alguna manera, pero ahora soy demasiado viejo o mis habilidades son demasiado limitadas, así que nunca podré realizar un nacimiento virginal. No puedo resucitar a mi único hijo de entre los muertos. No, para Dios, cosas como el nacimiento virginal, la resurrección de entre los muertos, la ascensión y la resurrección de los muertos a cuerpos espirituales al final del mundo son demasiado fáciles y ligeras. No, nuestro Dios pudo fácilmente enviar a su único Hijo mediante la concepción por el Espíritu Santo, resucitarlo de entre los muertos y ascenderlo al cielo. ¿No es cierto? Como siempre digo, nuestro Dios creó este mundo y todas las cosas del universo solo con su palabra. ¿Hay algo que Él no pueda hacer? Dios, quien creó este mundo y todas las cosas del universo de la nada, fácilmente podría haber realizado el nacimiento virginal por el Espíritu Santo, la resurrección de entre los muertos e incluso la ascensión. Sin embargo, algunas personas creen que nuestro Dios creó este mundo y todas las cosas del universo, pero no pueden creer en estas cosas de su Hijo unigénito. Sin embargo, esta no es una fe normal. Significa no creer que Dios existe ni que creó este mundo y todas las cosas del universo. Por otro lado, si uno cree que Dios es el Dios verdadero que vive y obra incluso ahora, y que este Dios creó este mundo y todas las cosas del universo, entonces esa persona ciertamente puede creer en el nacimiento virginal por el Espíritu Santo, la resurrección, la ascensión y todo lo demás. Además, a lo largo del Antiguo Testamento, Dios habla constantemente de enviar a su único Hijo, el Mesías, a través de la descendencia de una mujer virgen. También declara repetidamente que lo resucitará de entre los muertos. También declara que ascenderá al cielo después de su resurrección y enviará al Espíritu Santo. También habla innumerables veces de su ministerio posterior a la resurrección. Entonces, considerando todo esto,
¿Cómo podemos no creer que Dios ha hablado repetidamente de sus acciones futuras y que ha cumplido sus promesas? Sin embargo, si a pesar de todo esto nos negamos a creer, seguimos atados por Satanás. No tenemos relación con Dios y vamos camino al lago de fuego eterno. No, si esa persona muriera incluso en este mismo momento, o incluso esta noche, caería inevitablemente en ese lago de fuego eterno. Finalmente, habla del pueblo de Dios, que ha sido salvo por la fe en el Mesías, el Hijo de Dios, alabando y alabando a Dios. El texto de hoy, Salmo 8, versículos 4 a 9, dice: ¿Qué es el hombre, para que de él te acuerdes, el Hijo del hombre, para que lo visites? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra. Lo pusiste sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies, ovejas y bueyes, todas las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que pasa por los senderos del mar. Oh Señor, Señor nuestro, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué es el hombre, para que de él te acuerdes, el Hijo del hombre, para que lo visites? La palabra acordarse aquí significa pensar en, recordar y recordar, lo que indica que Dios constantemente piensa en nosotros, nos recuerda y nos recuerda. Por ejemplo, podemos ver a nuestros padres pensando, recordando y recordando constantemente a sus hijos. Cheolsu debe estar en clase ahora mismo. Cuando llegue a casa después de la escuela, le prepararé su sopa favorita de brotes de soja. Cheolsu parece un poco débil estos días. ¿Qué puedo hacer para que esté sano? Así, Dios siempre piensa en nosotros. Crié a Cheolsu en la familia de Haewok, lo eduqué en una escuela primaria coreana, lo ayudé a conocer y aprender de otros mientras vivió en esta tierra, y lo ayudé a ir a la iglesia 153 y a escuchar el mensaje del Evangelio. De esta manera, Dios siempre piensa en nosotros. Además, la palabra me aconsejas, aquí significa considerar, cuidar y visitar, y se usa en contraste con la palabra pensando en que la precede inmediatamente. En resumen, esta palabra se refiere no solo a la consideración de Dios por nosotros, sino también a su meticulosa observación, cuidado, protección, búsqueda, visita, enseñanza, consuelo, exhortación, información e iluminación. En otras palabras, se refiere al plan de salvación que Él estableció para su pueblo elegido desde la eternidad, enviando a su único Hijo según este plan. Derramó su sangre y murió en la cruz, quitando así los pecados de todos los creyentes, declarándolos justos gratuitamente, haciéndolos pueblo e hijos de Dios y permitiéndoles entrar al cielo. Además, se refiere al hecho de que, incluso en este mismo momento, Él envía al Espíritu Santo entre los creyentes, convirtiéndolos en su templo. Por medio de esto, Él siempre está con nosotros, protegiéndonos, consolándonos, exhortándonos, informándonos, iluminándonos, y escuchando y respondiendo nuestras oraciones. En realidad, ¿qué es el hombre para que Dios se preocupe tanto por él? No, la pregunta es, ¿qué es el Hijo del Hombre, es decir, el Hijo del Hombre, para que Dios lo proteja, cuide y cuide tanto? No, que somos los humanos para que Dios envíe a su único Hijo, a su Hijo único, ¿para salvarnos derramando su sangre en la cruz? No, ¿que soy yo para que Dios me envíe al Espíritu Santo, me haga su templo y esté conmigo siempre? ¿Quién soy yo para que Dios me haga esto? ¿Qué opinas? Estas palabras pueden considerarse una confesión, una acción de gracias y una alabanza, que contienen la máxima gratitud, alabanza, reverencia y amor que nosotros, el pueblo de Dios que hemos sido salvados, ofrecemos a Dios. No, es precisamente esto lo que nosotros, el pueblo de Dios, que hemos sido salvados por los méritos de la sangre de su único Hijo, debemos siempre agradecer y alabar a Dios. Oh, Dios. ¿Qué soy yo para que pienses en mí y me salves? Dios. Siempre debemos agradecer y alabar a Dios, preguntando, ¿quién soy yo para que me hayas hecho conocer a Dios? La salvación que obran y el mérito de la sangre de Jesucristo, a quien enviaste. ¿Y para qué me hayas llevado al cielo por la fe? Me has hecho un poco menor que los ángeles y me coronaste de gloria y honor. Esta frase es un ejemplo de las frases consideras y consideras. La palabra traducida como ángel aquí significa a Dios, la misma palabra que se traduce constantemente como Dios a lo largo del Antiguo Testamento. Sin embargo, muchas traducciones de la Biblia usan ángel, porque consideran profundamente impío comparar a Dios, el Creador, con nosotros, sus criaturas.
Sin embargo, muchas traducciones modernas de la Biblia conservan el texto original y lo traducen como Dios. En otras palabras, Dios creó a los humanos un poco menor que él mismo y los coronó de gloria y honor. Esto se basa en el primer y segundo capítulos del Génesis. Mirando en los capítulos 1 y 2 del Génesis, vemos que cuando Dios creó a los humanos, los creó a su imagen, a imagen de Dios. Sin embargo, vemos que la creación de los humanos fue algo diferente a la de otras criaturas. Por ejemplo, mientras que otras criaturas fueron creadas solo por la palabra, vemos que Dios primero nos formó del polvo de la tierra y sopló vida en nuestras narices. Después, vemos que Dios nos trató como si fuéramos reyes. El pasaje de hoy se refiere a esto como coronarnos de gloria y honor. Los pusiste bajo las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo sus pies, ovejas, bueyes, bestias del campo, aves del cielo, peces del mar y todo lo que pasa por los senderos del mar. Esta frase es una sinécdoque que representa todo el honor, la gloria, el poder, la gracia, el amor y las obras que Dios nos ha concedido a los seres humanos. Es decir, podemos ver que Dios nos permite nombrar a todas sus criaturas, gobernarlas y usarlas y disfrutarlas libremente. En otras palabras, desde el principio, no, desde la creación misma, Dios nos ha hecho especiales y nos ha concedido honor y gloria. De hecho, desde la eternidad pasada, Dios planeó salvarnos del pecado, la muerte y la destrucción, y ha liderado este plan de salvación. Y cuando llegó el momento, según su plan de salvación, envió a su Hijo único, quien derramó su sangre en la cruz y murió, salvando así a todos los que creen en él. Viendo esto, nuestra salvación es únicamente el plan de Dios. Su gracia, su amor y su obra consumada y cumplida. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes somos los seres humanos para que Dios piense en nosotros, nos cuide y nos visite de esta manera? ¿Qué soy yo para que Dios envíe a su único Hijo para salvarme del pecado y hacerme su pueblo, sus hijos? ¿Qué soy yo para que Dios me guíe a entrar al cielo? Por lo tanto, nosotros, el pueblo de Dios que hemos recibido la salvación, debemos siempre estar agradecidos y alabar a Dios. Oh Señor, Señor nuestro, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Aquí, como se mencionó anteriormente, tu nombre se refiere principalmente a este mundo y a todas las cosas del universo creadas por Dios. Sin embargo, aquí, este nombre del Señor también puede referirse a todos los santos de este mundo que aparecerán en el futuro mediante la obra de salvación de nuestro Dios. Es decir, David, hace 3000 años, alababa a Dios mientras esperaba con ansias a los santos que aparecerían en el futuro mediante la obra de salvación de Dios. Ahora, el Evangelio de Jesucristo, el Mesías enviado por Dios, será testificado y difundido por todo el mundo. Entonces, el poder, la sabiduría, la gloria, la misericordia, el amor y la gracia de Dios se desbordarán por todo el mundo. Y como resultado, el pueblo de Dios, salvo en todo el mundo, se levantará para alabarlo y exaltarlo. Ahora, David contempla al pueblo de Dios, que se acerca a él con el gozo y la gratitud de la salvación, ofreciéndole alabanzas, y canta, cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra. De hecho, nosotros, el pueblo salvo de Dios, siempre debemos estar agradecidos y alabar a Dios. Cuán majestuoso es tu nombre en toda la tierra. Oh, Dios. Gracias. Gracias. Te amo. Que seas glorificado y alabado a través de nosotros. Vemos la salvación que planeaste desde la eternidad desbordándose en este mundo. No, vemos tu gloria, amor, sabiduría, autoridad, poder y grandeza desbordando en este mundo. Nuestro Dios es maravilloso y hermoso. Oh, Dios glorioso. Que seas glorificado y alabado por nosotros, los miembros de la Iglesia 153. Oramos y te bendecimos en el nombre de Jesús, quien nos salvó del pecado, la muerte y la destrucción. Amén. Haga clic en el nombre de la Iglesia para escuchar más.